frigoríficos y carnicerías Cabaña Don Teo se complace en presentar este microprograma de El Molde. Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato. Comunica Señas, cursos de lengua de señas argentinas en La Matanza, dictado por profesores sordos y con intérprete. Tiene el gusto de presentar este segmento de El Molde. Hola, buenos días queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, estamos acá en este mi rinconcito, El Molde, con un nuevo auspiciante y eso nos agrada porque vemos cómo la palabra puede extenderse a mayores lugares. Hoy voy a hacer una reflexión sobre el libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 15 y el versículo 5, que dice así la palabra de Dios: que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Este versículo se encuentra dentro del contexto de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma. En el versículo 14 y 15, Pablo aborda un tema importante relacionado con las diferencias en las prácticas y en convicciones dentro de la comunidad cristiana. En particular habla sobre los creyentes que deben manejar los desacuerdos sobre cuestiones que no son esenciales de la fe, como la dieta o los días de observancia religiosa. Buscando en el contexto de la palabra del capítulo 14, Pablo vemos cómo exhorta a los cristianos a no juzgarse unos a otros por cuestiones que no son fundamentales para la salvación. Cuenta que había una iglesia en Roma que tenía personas con diferentes niveles de fe, algunos más estrictos en cuanto a las reglas de la ley judía, como los alimentos o los días de descanso, y otros más liberales, creyendo que podían comer cualquier tipo de comida y que ya no era necesario seguir las viejas prácticas. Por eso Pablo insta a la unidad, a la paciencia, recordando que el objetivo es la gloria de Dios y es lo principal es la edificación de la iglesia. En el capítulo 15 Pablo continúa esta enseñanza y pone el ejemplo de Cristo, quien, aunque era perfecto y tenía derecho a exigir que le sirvieran, no vino a agradarse a sí mismo, sino a servir a los demás, soportando las debilidades de los que eran más débiles en la fe. Por eso, reflexionando sobre Romanos, podemos ver que en este versículo Pablo resalta la importancia de la unidad y el acuerdo entre los creyentes, algo que puede ser desafiante cuando hay diferencias en las prácticas o en la comprensión de ciertos aspectos de la vida cristiana. Pablo está pidiendo que Dios, en su infinita paciencia y consuelo, otorgue a los cristianos un mismo sentir, una mente, para que, a pesar de sus diferencias, puedan vivir en armonía. Este mismo sentir no es el resultado de la conformidad humana o de una uniformidad forzada, sino que es un acuerdo en Cristo Jesús. Es decir, el amor y la verdad de Cristo debe ser el centro de una vida común. Dios, como fuente de paciencia y consuelo, le habla y Pablo lo transmite y se refiere a Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación, destacando
que Dios por su naturaleza es quien da la fortaleza a los creyentes para soportar las diferencias, para soportar los conflictos y para dar consuelo. Cuando se sienten desanimados o divididos, ahí es cuando actúa la paciencia de Dios, y es clave para los cristianos que tienen que lidiar con las debilidades y fallas de los demás. Y la consolación de Dios es fundamental para la restauración de la armonía en la iglesia. Este mismo sentir, dice Pablo, se refiere a una mentalidad común que los creyentes deben compartir, no en sentido de uniformidad superficial, sino de un acuerdo profundo en la fe y en el amor a Cristo. Este sentir no es algo que se logre por la fuerza humana, sino por la obra de Dios en los corazones de los creyentes. Es el fruto de una vida cristiana vivida en la imitación de Cristo, que se sacrificó por el bien de los demás. Pone a Cristo como ejemplo y conecta este versículo con el anterior de Romanos 3, donde se dice que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que soportó las dificultades y sufrimientos por amor a los demás. Él es el modelo supremo de cómo los cristianos deben vivir en armonía a pesar de las diferencias. Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida por todos los otros. Por eso que es muy bueno que pongamos en práctica esta lección, esta unidad en medio de la diversidad. Las iglesias cristianas a menudo enfrentan la tensión de diferentes opiniones sobre asuntos no esenciales. O sea que la exhortación de Pablo es que, aunque haya desacuerdos, los creyentes deben estar unidos en el propósito de glorificar a Dios y edificar a su pueblo en unidad. No significa uniformidad, sino una comunión profunda basada en Cristo. El poder de la paciencia, el consuelo de Dios al enfrentar conflictos o dificultades dentro de la iglesia, es importante recordar que solo Dios puede darnos la paciencia para tolerarnos mutuamente y el consuelo para restaurar la paz. En lugar de buscar y de imponer nuestras opiniones o argumentos, debemos ser instrumentos de paz, guiados por la paciencia de Dios, porque así podemos reflejar a Cristo en nuestras relaciones. Al final, la meta es reflejar la actitud de Cristo, quien, aunque perfecto, se sacrificó su propio bienestar por el bien de los demás. Si vivimos de esta manera, seremos testimonio de la gracia y el amor de Dios y podremos vivir en unidad, incluso en medio de la adversidad y de pensamientos o prácticas distintas. O sea que si hacemos un resumen de Romanos, es un llamado a la unidad, a la paciencia, a la comprensión entre los creyentes, fundamentada únicamente en el amor y en el ejemplo de Cristo. Y tenemos un respaldo, porque todo esto que hemos leído está respaldada por la obra que hizo Dios en sus corazones, en el mío y en toda la comunidad creyente. Así que pongamos de nuestra parte el llevarnos bien y el saber comprender y soportar a veces cosas que no nos gustan. A veces debemos cerrar nuestra boca y dejarlo que Dios sea Él el que ponga paz, ponga amor y ponga calma en todos nuestros corazones. Bueno, esto fue un poquito largo, pero me despido hasta dentro de un par de días, cuando nuevamente abramos este rinconcito que ya ha dado el molde. Dios les bendiga muy pero muy ricamente. Hoy clamo a ti con toda mi alma, hoy clamo a ti de corazón.
Escucha hoy, Señor, mi ruego, vuelve a llenar mi corazón.